tardes, buenas noches a todos y a todas ustedes. Doctor Roger Espaillá Rincón, rector decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de mi alma mater. Licenciada Leonora Silis, presidenta de la Dinámica Fundación Iniciativa para la República Dominicana. Licenciado Nilo de la Rosa, secretario de la Fundación Iniciativas para la República Dominicana y profesor de esta universidad. Licenciada Patricia Pérez, coordinadora docente, y el estimado amigo Radamés Cordiel, presidente de la Asociación de Egresados de la U. Doctor Marino Vinicio Castillo, presidente de la Fuerza Nacional Progresista, mi padre. Estimados amigos del Centro de Pensamiento y Acción del Proyecto Nacional, su presidente, el doctor Manuel Vergés. Estimados amigos, hermanos de la Liga Naval Dominicana, organización con la que hemos trabajado por muchos años estos temas que vamos a exponer el día de hoy. Muy contento, muy complacido de encontrarme aquí en este recinto donde me formé en el ámbito del derecho, hablándole no solamente a este público que he mencionado, sino especialmente a los jóvenes, porque aquí hay estudiantes de la facultad que están trabajando temas de derecho internacional, público, y precisamente si hay un tema grueso, importante, fundamental de derecho internacional público de la República Dominicana, independientemente del gran desafío que tenemos con la convivencia en la isla de Santo Domingo, es precisamente el tema de la definición de los espacios marítimos de la República Dominicana dentro de una visión de integración del mar en la geopolítica de la República Dominicana. Esta presentación tiene por objetivo fundamentalmente explicarles a ustedes que el derecho internacional del mar es una rama nueva, muy dinámica, que está siempre en proceso de construcción y donde los actores claves son los estados nacionales. La República Dominicana, y esto lo vamos a demostrar con esta presentación, en diferentes momentos ha estado a la vanguardia, sobre todo siendo sede de grandes eventos regionales donde se han producido importantes definiciones. Sin embargo, y esto es bueno tenerlo presente, después que ha estado al frente en el orden interno, cuando ha definido su legislación, no ha sido consecuente con lo que se ha acordado en esos eventos internacionales. También quiero describir ante ustedes los procesos que se han desplegado, que son desconocidos por el gran público, por la gran mayoría de los dominicanos, para afirmar, defender, reivindicar los derechos de la República Dominicana sobre los espacios marítimos. Voy a hacer una descripción sobre los logros alcanzados en un proceso que empezó propiamente en el año 1996-97.
Y finalmente, algo que quiero que quede como balance de esta intervención es que la reivindicación de los derechos nacionales de los estados sobre los espacios marítimos exige, primero, tener una conciencia muy cabal de la importancia que tiene el mar para la humanidad, para los estados, y en este caso para un estado como el nuestro, que es un estado marítimo, archipelágico, y sobre todo también la necesidad de un gran esfuerzo de unidad nacional para concretar las metas que se formulen, que se busquen. Esto que voy a explicar, y es bueno porque es una reivindicación a los actores políticos y específicamente del Congreso, y aquí está mi compañero de curul por 8 años, José Ricardo, por 10 años, José Ricardo Tavera, de la Fuerza Nacional Progresista. Yo quiero decir aquí que esto que yo voy a explicar como metas, como objetivos, como luchas nacionales, se fue consiguiendo gracias al apoyo que dieron en mayor o menor medida todas las fuerzas políticas de República Dominicana. Todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso. Y sin embargo, yo le aseguro a ustedes que siendo quizás una de las grandes causas nacionales, si ustedes van a los registros de prensa y buscan cuántos reportajes, cuántas investigaciones, cuántos eventos de análisis de este tema se han realizado, van a encontrar que hay una carencia imponente, dramática. El derecho internacional del mar se ha desarrollado a partir de dos factores que tenemos que tener bien presentes. Después de la Segunda Guerra Mundial, por los avances científicos y tecnológicos, se abrieron los espacios marítimos a la exploración y explotación de los fondos marinos. Y en esos fondos marinos existen grandes recursos mineros, energéticos, alimenticios y algo muy importante, principios activos y moléculas para la farmacopea. Se dice que los océanos son la mayor farmacia potencial del mundo. Dependiendo de los esfuerzos que se hagan para explorar y conocer las riquezas que encierran. El otro impulso importante del derecho internacional del mar que surge tras la Segunda Guerra Mundial es que en gran medida es una proyección del proceso de descolonización que se derivó de las dos grandes guerras y obviamente del surgimiento de un gran movimiento en muchas partes del mundo para que pueblos que estaban marginados, orillados en la historia, pasaran a jugar un papel distinto, reivindicando sus derechos nacionales. En este punto quiero resaltar que en este campo del derecho internacional del mar hay un evento importante. Fue en una sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 1968, donde un embajador de Malta, Arvid Pardo, pronunció un célebre discurso revelándole a todos los países que estaban en la Asamblea
general todo el potencial de riqueza que se había descubierto, que se estaba descubriendo en los espacios marítimos, en los fondos marinos. A partir de ese discurso, que fue una advertencia clarividente de los riesgos de que las grandes potencias marítimas se volcaran a la conquista de los espacios y entonces, saliendo del proceso de descolonización en tierra, se produjera un proceso de colonización del mar. Ese discurso sirvió para que la Asamblea General, en diferentes momentos posteriores, resolutara sobre la necesidad de crear reservas en los espacios marítimos, y todo eso, con el paso del tiempo, terminó con la creación de la Zona Internacional de los Fondos Marinos, que es, y esto es bueno tenerlo presente, el primer bien público de carácter universal. Lo que se conoce en Derecho Internacional del Mar como la Zona Internacional de los Fondos Marinos, o simplemente como la zona, es patrimonio común de la humanidad. Para que ustedes tengan una idea del tipo de recursos que hay en los fondos marinos, vamos a mencionar que en el campo, por ejemplo, de la minería, que esto es poco conocido, hay 3 tipos de recursos mineros. Están los nódulos polimetálicos, como pueden ver, que son ricos en cobalto, en manganeso, en níquel, en hierro. Esos están en las superficies marinas, son los que resultan más fácilmente extraíbles de los fondos marinos. Están las cortezas manganíferas o ferromanganíferas, que también aparecen en los fondos marinos. La extracción de este recurso ahora mismo está muy retrasada con relación a la posibilidad de traer nódulos polimetálicos, y están los sulfuros polimetálicos, donde en el futuro se podrán extraer. De hecho, ya hay una mina en el Pacífico, en Papúa Nueva Guinea, de donde se están extrayendo metales preciosos, porque alrededor de los sulfuros polimetálicos se pueden encontrar concentraciones de oro, plata y otros elementos importantes. Ya hay una mina de oro en el mar, operando a una profundidad, ingeniero Sagredo, usted que ha trabajado este tema, de 2.700 metros de profundidad. Pero lo que más se conoce, ustedes lo habrán visto o habrán tenido información, son grandes concentraciones de hidrocarburos, de petróleo y de gas. En la presente coyuntura, con la revolución que representa el fracking y la perforación horizontal, se han caído los precios de los hidrocarburos en el mundo, y por tanto la explotación y la exploración de los hidrocarburos que hay en el mar ahora resulta menos atractiva. Pero ya desde hace décadas las grandes compañías de exploración petrolera y gasífera estaban volcados hacia el mar. El último gran esfuerzo que se hizo a nivel internacional fue por parte de Brasil, en la exploración de la zona del Presal, de la zona del Tupí-Presal, donde hay grandes reservas de hidrocarburos que estaban llamadas a convertir, y de hecho convirtieron a Brasil en una de las grandes potencias hidrocarburíferas del mundo. Otro ejemplo notorio que nosotros conocimos, estudiamos mucho, incluso tuvimos el privilegio de estar en una de las plataformas, en Israel. Israel tenía 90 años haciendo un esfuerzo de exploración y nos encontraba
petróleo ni gas en tierra. Sin embargo, se volcaron a la exploración en mar y ahora resulta que Israel como Estado tiene independencia energética, reservas de gas que le garantizan una fortaleza energética. Ya de por sí tiene fortaleza en muchísimos sentidos, pero en este campo logró una reserva, descubrir reservas y sigue explorando, que le dan un suministro de energía por 60 años. Y eso se está replicando en muchas zonas del Mediterráneo oriental. Ahí, como ustedes pueden ver, es una estructura de una plataforma en el mar de hidrocarburífera para extracción de petróleo o gas, y eso le dice a ustedes cuáles son algunas de las vertientes de riqueza, de potenciales riquezas que tienen los océanos. Vamos ahora a hablar de un aspecto importante. Este es un derecho del mar, derecho internacional del mar, que ha descansado, como dije al principio, en la interacción de los actores estatales. ¿Qué significa? Significa fundamentalmente que este derecho internacional del mar se ha ido configurando fundamentalmente a partir de actos unilaterales o de acuerdos bilaterales con efectos internacionales que terminan siempre superando diferencias, generando derechos o estatutos internacionales. Como vamos a ver con estos ejemplos que voy a citar a continuación, el derecho internacional del mar empieza por o un acto unilateral o por un acuerdo de uno o varios países, y automáticamente eso empieza a generar reacciones en la comunidad internacional, hasta que lo que empezó como un diferendo, como un conflicto, termina, cuando hay una solución, termina estableciendo, consagrando un estatuto de derecho internacional. Miren este mapa. Aquí, este es el primer gran ejemplo. Estamos hablando del acuerdo entre Venezuela y el Reino Unido sobre la plataforma continental del Golfo de Paria. Fue en el mismo escenario de la Segunda Guerra Mundial. Ahí, como ustedes pueden ver, se llegó a un acuerdo bilateral que empezó a generar ya un estatuto, porque empezó a verse que la plataforma continental era un espacio importante a tomar en cuenta para los fines de los derechos de los estados. Inmediatamente después de terminada la Segunda Guerra Mundial, el presidente Truman emitió una declaración unilateral de Estados Unidos, obviamente era la potencia vencedora, donde reivindicaba los derechos de Estados Unidos sobre los recursos vivos y no vivos existentes en la plataforma continental, es decir, la proyección de la masa continental hacia el mar. En el caso de Estados Unidos, como en el caso de Brasil, como en el caso de Argentina, estamos hablando de una plataforma continental que puede alcanzar hasta más de 300 millas. Es decir, que estamos hablando millas náuticas, que significa 1.8 kilómetros. Aquí, por ejemplo, la zona económica exclusiva, y esto ya nos trae un tema muy presente. La zona económica exclusiva es un concepto que se adoptó en la Convención de los Derechos del Mar de 1982. Pero, ¿cómo empezó a plantearse la discusión del dominio de los países sobre
la zona contigua a su costa. Empezó con una declaración de Santiago de Chile formulada en el año 1952. En ese momento era presidente de Chile González Videla, que pasó a la historia en buena medida. Yo lo hablaba con unos amigos chilenos, estigmatizado por un verso de Neruda que lo calificaba como el traidor, González Videla, el traidor. Pero lo que hemos estudiado derecho del mar sabemos que el presidente González Videla fue el que, junto con el presidente del Perú y de Ecuador, declararon derechos de soberanía sobre 200 millas, una extensión de 200 millas de mar territorial, plena soberanía, como si fuera el territorio emergido, como si fuera la tierra misma de los estados. Eso evidentemente levantó la resistencia de las potencias marítimas, que entendían que una declaración de 200 millas de mar territorial limitaba los derechos de ellos a navegar o a aprovechar los recursos en esa zona. Y esto es algo que quiero destacarlo. En el año 1972, es decir, observen que eso sucede 20 años después, en Santo Domingo se hace una gran reunión regional. Los países de América Latina se reúnen aquí, emiten la Declaración de Santo Domingo y se adopta un concepto de transición, el concepto del mar patrimonial. Y digo que es un concepto de transición porque los estados de Sudamérica, esos tres que mencioné, reivindicaban soberanía plena, no solamente de los recursos vivos y no vivos existentes en la columna de agua, en el fondo marino, en el subsuelo, sino el dominio de la superficie. Sin embargo, aquí en Santo Domingo, el continente giró y empezó a plantear un concepto de mar patrimonial, que fue precedente de la zona económica exclusiva. ¿Qué pasaba? En ese mismo momento, los países africanos estaban más empeñados en accesar a los recursos vivos y no vivos de los espacios marítimos como proyección de la lucha anticolonialista y no sobre el debate de controlar la superficie como si fuera una extensión del territorio. Esa reunión en Santo Domingo se hizo previo eran los trabajos preparatorios de la tercera convención de los derechos del mar. Empezaron en el 73, terminaron en el 82 y aquí en Santo Domingo se hizo esa reunión regional y fíjense que ahí se incorporó ese concepto que para la historia del derecho internacional del mar evolucionó posteriormente hacia zona económica exclusiva. Miren ahora este otro ejemplo. Quizás es uno de los ejemplos más emblemáticos. En el año 1935, Noruega declaró que iba a delimitar sus derechos, sus fronteras marítimas, a partir de unas líneas de base rectas. ¿Por qué? Porque Noruega, como ustedes pueden ver, tiene una configuración de costa sumamente irregular. Tiene muchas entradas, es una costa esencialmente accidentada. Lo saben aquí los almirantes y la gente que ha navegado. Sin embargo, eso generaba conflictos ¿con quién? Con los ingleses, porque los ingleses, el otro día leía un reportaje que señalaba que solamente 22 países del mundo no habían sido invadidos o afectados por la política
del Reino Unido en los tiempos de expansión del Imperio Británico. Entonces los noruegos empezaron a tener problemas con sus vecinos del Reino Unido y eso fue al Tribunal Internacional de Justicia. Se decidió entonces el Tribunal Internacional de Justicia darle ganancia de causa a Noruega. Esto tenía interés de pesca, porque con eso Noruega propiamente, al cerrar su costa con una línea de base recta y no con la línea de baja mar, lo que estaba haciendo era técnicamente ampliando su espacio marítimo. Aquí también fueron los pioneros. Miren otro ejemplo de cómo los estados, decidiendo unilateralmente, empiezan a reivindicar sus derechos sobre el mar. Este concepto no se ha abierto paso. El almirante de la Marina chilena, Martínez Busch, impulsó la noción de mar presencial. ¿Qué querían los chilenos cuando aprobaron una ley para consagrar en su legislación interna el mar presencial? Que consagrar el derecho que ellos tenían a supervigilar, a fiscalizar las operaciones en las 600 millas, hasta una extensión de 600 millas, es decir, 400 más adicional a la zona económica exclusiva. El fundamento de este concepto de mar presencial era que lo que se hiciera más allá de las 200 millas podía afectar sus derechos nacionales en la zona económica exclusiva. Y que por tanto, los chilenos, que como ustedes ven tienen una geopolítica complicada, porque sus vecinos son los argentinos, los bolivianos, los peruanos y el Polo Sur, es un país que está en cierta manera aislado, tiene una armada, yo diría que si no es la mejor de América del Sur, está dentro de las 3 primeras. Este es un concepto que surgió también, un poco curioso, lo que quise traer. Ustedes saben que Italia ha estado luchando con las mafias y para poder enjuiciar a las familias mafiosas en una operación que se hizo hace ya unos años, tuvieron que hacer reservas, doctor Castillo, de unas islas y declarar por ley, por decreto interno, un mar penitenciario que implicaba restricciones a la navegación, a la vigilancia. Como ustedes ven, en esas islas, Asinara y Pionosa, había una concentración de criminales de alta peligrosidad y los tribunales los juzgaban ahí mismo y los condenaban para que permanecieran ahí o se repartieran ya en el continente. Ahora vamos a hablar del caso de República Dominicana. Miren, hay una primera fase. 1956, el año en que nací, aquí se hizo en Santo Domingo, en ese entonces se conocía con el nombre de Ciudad Trujillo, una reunión regional. Se emitió una declaración. Ahí se fijó la posición de la región de cara a la primera Convención Internacional del Mar, de los Derechos del Mar, que fue en 1958. Ahí ya nosotros aparecimos como un punto de encuentro en la región para reivindicar la posición regional. En 1967 nos dimos la ley 186 de límite marítimo. De esa ley, recuérdense que fuimos intervenidos en el 65. El país tenía una soberanía, vamos a decir, bastante mediatizada. Pero en esa ley vale destacar que se hizo una declaración de bahías históricas: Samaná, Ocoa, Neiva, Escocesa y la bahía de Santo Domingo.
objetada fundamentalmente por Estados Unidos, porque la política de las potencias marítimas era no reconocer bahías históricas. Esto es una noción de la historia del derecho del mar. En 1972, como mencioné, se emitió la Declaración de Santo Domingo, y esto sí quiero destacarlo. Aquí en Santo Domingo se adoptó el concepto de un mar territorial de 12 millas náuticas en 1972 y de 200 millas de mar patrimonial. Aquí empezó a unificarse la posición latinoamericana con la posición africana. Sin embargo, cosa curiosa, en 1977, 5 años después, República Dominicana, en su legislación interna, la 573, declaró 6 millas de mar territorial. Llama la atención porque teníamos perfectamente derecho a reivindicar 12 millas y sin embargo en nuestra ley interna declaramos 6. Este es un punto para investigación y todo. ¿Por qué se dio esa restricción? Yo tengo una tesis que tiene que ver mucho con el hecho de que como República Dominicana fue la que se puso a la vanguardia en el año 1972, de alguna manera recibió presiones, recibió coacciones para que no reivindicara las 12 millas, y entonces se entendió, y hay otras interpretaciones, pero eso es para investigaciones muy precisas, se entendió que bastaba con reivindicar 6 millas. Al día siguiente de nosotros reivindicar 6 millas de mar territorial, Haití reivindicaba 12. Haití reivindicaba 12. Y este es el ejemplo, uno de los ejemplos que puedo mencionar de cómo, habiendo estado en la base de la posición regional que finalmente se consagra en la Convención de los Derechos del Mar, ya eso se estaba discutiendo en Naciones Unidas, República Dominicana se autolimita. Llama la atención. Llama la atención. También, este otro aspecto, ya en el año 77, en Naciones Unidas se estaba discutiendo un nuevo criterio para delimitaciones marítimas, que era el criterio de equidad, no el criterio de equidistancia. Entonces, nosotros básicamente en nuestra legislación seguimos usando el criterio de equidistancia cuando ya había posibilidades de reivindicar mayores espacios usando criterios de equidad. Y esto aquí ya empieza a traducirse o a reflejarse en los acuerdos. En el año 72, 78, 79, República Dominicana firma 2 acuerdos. Un primer acuerdo con Colombia, que se considera un acuerdo ejemplar. De hecho, yo lo he podido encontrar en algunos textos de derecho internacional del mar como un acuerdo modélico, e incluso hay un área que se considera de aprovechamiento conjunto. Pero como Colombia y Venezuela al parecer tienen todavía, en ese momento tenían problemas de límite, proyección, de diferencias que tienen con relación al Golfo de Venezuela, eso se proyectaba hacia la zona nuestra. Entonces Venezuela inmediatamente protestó y reclamó los mismos espacios que nosotros ya le habíamos concedido a Venezuela, a Colombia. ¿Qué hizo República Dominicana en ese momento? Bueno, una solución, vamos a decir, salomónica. En el acuerdo también
con Venezuela, le cedió espacio que Venezuela estaba incorporando y que reclamando, y que ya se lo habíamos concedido en nuestro acuerdo de límites a Colombia. Nosotros entendemos que en el futuro, esos acuerdos habrá que revisarlos como un acuerdo con Venezuela y Colombia, pero desde el punto de vista de nuestros derechos nacionales se puede decir que son acuerdos equitativos y respetuosos. En el año 83, observen esto, República Dominicana firma la Convención de los Derechos del Mar, que ya se había abierto a la firma de los estados en 1982. Por República Dominicana firma la profesora Rosa Campillo de esta casa de estudio y el profesor Eladio Quinipín, que también era profesor de Derecho Internacional en esta casa de estudio. Fueron los representantes dominicanos que firmaron la Convención de los Derechos del Mar. Pero cosa curiosa, siendo el instrumento más importante de derecho internacional del mar, nunca se mandó al Congreso. Se firmó en el 83 y nosotros ya en el Congreso empezamos a reclamar su envío, que fue efectivo en el año 2000. Es decir, 17 años después. Incluso, quiero revelarlo, el expediente en Cancillería tuvo que ser reconstruido porque ese instrumento, que era el más importante y que el país había suscrito, no estaba completo. Aquí está la doctora Guiar, que también ha trabajado estos temas junto con nosotros y conoce esa realidad. En 1900, fíjense la sucesión de los eventos. En 1994, 1996, se produce algo muy importante. Empieza una negociación de límites con el Reino Unido. Y ese acuerdo se concreta en el 96. Fue un acuerdo que generó ya resistencia. Esa resistencia se expresó en los sectores técnicos de la Marina de Guerra y sobre todo del Instituto Oceanográfico Nacional. Entonces, esa protesta también llegó a otras instancias del gobierno y un funcionario técnico, el ingeniero Carlos Michelén, que es actual embajador dominicano alterno en Naciones Unidas, tuvo el valor, el coraje de denunciar el acuerdo. Lo hizo primero en las instancias oficiales, pero como no había receptividad a la denuncia, se generó entonces una denuncia pública y eso provocó un movimiento que vale la pena destacar. Fue un movimiento que unificó casi a todas las fuerzas políticas. Fue rechazado por el Congreso. No lo rechazaron formalmente, pero el movimiento fue tan amplio, Unión Nacionalista, el profesor Juan Bosch, el mismo Partido Reformista, que el presidente Fernández lo retiró con la promesa de que se iba a rediscutir. Ahora, ¿cuál era la objeción o las objeciones que teníamos con ese acuerdo? Pues ya yo estaba en el Congreso Nacional. Bueno, ese acuerdo fue negociado y firmado en momentos de mucha debilidad del Estado. Y esto es bueno tenerlo presente. Cuando hay problemas internos y se debilitan las instituciones, los intereses de otros países o los intereses foráneos
se aprovechan y sacan ventaja. No es la primera vez que pasa, lo ha pasado históricamente. Este es un caso emblemático. Se firmó cuando, en junio de 1996, es decir, ya terminando el gobierno del presidente Balaguer, que había sido cuestionado, impugnado y su mandato recortado. Entonces, terminando, eso lo firma el canciller y lo firma el embajador británico. ¿Por qué se objetó ese acuerdo? Porque tenía un carácter antinacional, porque no establecía unos límites con el Reino Unido de los territorios de Turcas y Caicos que quedan al noroeste nuestro, basado en principios de equidistancia y no en principios de equidad. Y el otro punto que yo particularmente puse mucho énfasis en esto fue porque el Reino Unido pretendía espacio marítimo en condiciones de igualdad con República Dominicana a partir de unos territorios que quedan al norte que tienen un estatuto colonial. Entonces, a partir de una colonia propiamente, entonces estaban reivindicando unos espacios que calculamos que superan los 30.000 kilómetros cuadrados, es decir, casi 2/3 partes del territorio nacional. Aquí ustedes pueden ver, esta es una línea de equidistancia teórica entre dos estados, el estado A y el estado B. Ustedes ven ahí que se toma en cuenta el carácter accidentado, irregular de la costa y se trazan las líneas buscando el término medio. Este es el acuerdo de límite, un acuerdo de 2 artículos. 2 artículos con un mapa anexo que firmó la representación dominicana con el embajador británico de entonces. Algo dramático, porque normalmente los acuerdos de este tipo se anuncian con gran regocijo. ¿Qué pasó? Ese acuerdo se publicó en las páginas de sociales del Listín Diario con un título que no llamaba la atención: firman acuerdo, a una columna. Lo que inmediatamente arrojaba dudas sobre la legitimidad, la transparencia, la consistencia del mismo. Ahora yo quiero explicarle jurisprudencia y decisiones internacionales fundadas en el principio de equidad, que se dieron antes del acuerdo, que República Dominicana no podía obviar. Precisamente el ingeniero Michelén fue el que más empeño puso en basarse en estos antecedentes, y nosotros en el Congreso seguimos profundizando y sumando antecedentes, y ustedes van a ver por qué ese acuerdo del 96 no se podía sostener. Caso emblemático, caso Libia-Malta. Malta es una pequeña islita cerca de Sicilia. Pretendía línea media con Libia. Sin igualdad de condiciones a partir de un pequeño territorio. Incluso los italianos estaban detrás de Malta. Y ellos trataron de darle respaldo a Malta. Pero la Corte, Tribunal Internacional de Justicia, en junio de 1985
decidió que ahí se iban a aplicar criterios de equidad. Se trazaba una línea media y después se corregía en favor del Estado que tuviera la mayor anchura de costa expuesta, porque no era equitativo, no era justo que a partir de una pequeña porción insular se reivindicaran espacio marítimo frente a otros estados que tenían mayor anchura de costa. Fíjense, este fue el primer caso entre los europeos donde se aplica el principio de equidad. Aquel fue entre países africanos y europeos. Este es entre los europeos. ¿En qué año? En el 69. El Tribunal Internacional de Justicia, el 20 de febrero, delimitó el Mar del Norte, donde hay petróleo. ¿Sí? Noruega, Inglaterra sobre todo, y Holanda, pero más Inglaterra que todos los demás países, llegaron a un acuerdo para explotar el petróleo del Mar del Norte. ¿Basado en qué? En principio de equidad. Y esa delimitación que ustedes ven es una delimitación que toma en cuenta la proporcionalidad de la costa y la proyección de la costa para hacer el trazado. Aquí hay otro caso entre países europeos del año 93. Jan Mayen es una isla muy importante para la pesca en el Mar del Norte, casi en el Ártico, y es de dominio de danesa, que está frente a las costas de Groenlandia. Y ahí se produce ese diferendo y en junio del 93 el Tribunal Internacional de Justicia decide aplicar los principios de equidad. Otro caso, ahora vamos a hablar de otros casos que aplicaban al tema de las delimitaciones marítimas, que lo tomamos muy en cuenta, porque la diferencia no era solamente con Inglaterra, sino con los Estados Unidos. Estados Unidos, en el mapa, en los acuerdos no, en la ley interna nuestra, había una delimitación defectuosa porque se tomaba en cuenta Isla Mona como punto de partida de la delimitación con República Dominicana para trazar una línea media de equidad, de equidistancia. Pero los fallos internacionales indicaban que lo que procedía era usar Isla San Juan y no Isla Mona. Primero porque Isla Mona es deshabitada y segundo porque tú no podías usar el territorio más avanzado, una isla deshabitada, para hacer un trazado de límite. Miren ejemplo. Como ustedes ven, esto para nosotros, para la República Dominicana, es el mejor ejemplo que nosotros podemos invocar en cualquier discusión de límite con el Reino Unido. Saint-Pierre y Miquelon son unos territorios similares a los de Turcaica, muy pequeños frente a la costa enorme de Canadá. Ustedes ven ahí solamente Saint-Pierre y Miquelon aspiraban a tener un espacio marítimo más grande alrededor de todo el perímetro. ¿Qué decidió el Tribunal Internacional de Justicia en el año 1992? Que solamente le iba a conceder mar territorial de 12 millas y no alrededor de todo el perímetro, y un corredor de 200 millas. Como ustedes ven, ahí el corredor es hacia alta mar para no afectar los derechos de Canadá. En una discusión de límite, aplicando los principios de equidad y con ese tipo de precedentes, nosotros, sin duda, eso es lo que llaman la técnica del corredor, podemos obtener unas ventajas importantes. Aquí hay otro caso entre países europeos.
Caso Francia, Reino Unido. Eso fue un arbitraje que se resolvió. La delimitación entre Francia y Reino Unido en el Canal de la Mancha está hecho alrededor de los principios de equidistancia, porque ahí es justo, porque las costas son proporcionales y entonces aplica el principio de equidistancia. Sin embargo, fíjense que las islas anglo-normandas reciben, que están más cerca de Francia, son de la soberanía del Reino Unido, pero solamente generan derechos en un enclave no cerrado de 12 millas hacia la costa británica. Pero pueden ver aquí, estas islas están más cerca de Francia. Ahí hay uno de los paraísos fiscales más importantes del mundo operando en ese espacio tan pequeño cercano a Francia, pero del dominio británico. Aquí ustedes pueden ver las delimitaciones basadas en el principio de equidad entre Italia y la antigua Yugoslavia. Como pueden ver ahí, esa zona es la frontera marítima está trazada en base al principio de equidistancia, porque las costas limítrofes de los estados limítrofes, de los estados ribereños, son proporcionales. Sin embargo, las pequeñas islas que están por aquí sí generan unos espacios, aunque pertenezcan a Yugoslavia, sí generan unos espacios de mar territorial, pero no generan espacios para zona económica exclusiva. No se usó, por ejemplo, esta isla para trazar, que fue el caso dominicano, la frontera aquí. Entonces, uno de los temas que tomamos en cuenta a la hora de mantener con fuerza las posiciones nacionales era la importancia de la zona. Los espacios hay que reivindicarlos, con recursos o sin recursos, por un tema de soberanía. Pero si tienes recursos, entonces hay razones adicionales para uno poner un énfasis especial. Hay una teoría que yo tuve oportunidad de conversarla con técnicos de Cuba Petróleo y con otros geólogos de otras partes del mundo, que indican que en la zona de la plataforma de Bahamas hay un potencial hidrocarburífero, más de gas que de petróleo. Esa zona de Turcas y Caicos no es más que termina propiamente en Banco de la Navidad, es la plataforma de Bahamas. Ahí hay muchas estructuras carbonatadas con mucho valor para el turismo, con mucho valor de pesca, pero potencialmente puede tener hidrocarburos, petróleo o gas, más gas que petróleo. Cuba, por ejemplo, está desarrollando grandes esfuerzos de exploración de hidrocarburos en el norte. El norte nuestro, esa zona pertenece a la placa de Norteamérica, la misma de Cuba. El resto hacia el sur estamos en placa Caribe, pero ahí está la frontera entre placa, geológicamente, entre la placa de Norteamérica con la placa Caribe. Cuba, por ejemplo, ha estado haciendo esfuerzos de exploración, los que han ido a Varadero, si se fijan, llama mucho la atención, la mejor playa de Cuba, a 500 metros de la playa, tiene unos balancines de petróleo hace muchos años, están extrayendo petróleo a 6 kilómetros en el mar, y eso no lo notan los turistas, pero a lo que vamos en plan de conocer la industria petrolera, si nos lo muestran. El petróleo está en el mar,
y con penetración o perforación horizontal, Cuba ha logrado extraer petróleo por muchos años, petróleo que por lo menos le da para la mitad de su demanda. Este es un tema también igualmente importante, porque esos espacios debemos reivindicar. Eso no será para el presente, probablemente será para un futuro muy remoto. Al norte, en el triángulo, lo que se conoce como el Triángulo de la Bermuda, hay potencial de hidratos de metano. Hidratos de metano es una energía a futuro que se podría metros cúbicos en superficie. Un problema serio para la ingeniería en este campo, que solamente Japón hasta ahora se ha aventurado a trabajar con mucho esfuerzo en este campo. También quiero decir, porque eso lo vi en un mapa que me suministraron expertos que trabajan con minería de mar, que al norte de los bancos nuestros hay concentraciones de lóbulos polimetálicos ricos en cobalto. Después que se rechazó el convenio con el Reino Unido, empezó una lucha muy difícil. Poco de historia. El convenio se rechaza. El presidente Fernández, que no fue él que lo firmó, no fue su gobierno que se firmó, pero el reclamo de que no se aprobara se hizo en su gobierno. Entonces el movimiento nacional que se levantó provocó que se retirara. Al terminar el mandato del presidente Fernández, nosotros sometimos, porque ya que dijimos el convenio con el Reino Unido no procede, teníamos que decir por ley cuáles eran las líneas de protección nuestras, porque en derecho internacional usted no puede limitarse solamente a rechazar, sino que usted tiene que ser proactivo. Si rechazamos el convenio, tenemos que decir, bueno, nuestras líneas de protección son estas. Y nosotros preparamos un proyecto de ley con el apoyo de la Marina y con el apoyo de otros técnicos, incorporamos al ingeniero Michelén, y cuando empezamos a discutir el tema, ahí empezó a verse ya la resistencia de una serie de actores del ámbito diplomático, del ámbito militar local, con relación a esas opciones de delimitación. En ese proceso que estábamos discutiendo si usábamos línea de base recta o línea de base archipelágica, se da este episodio. Y presten atención para que ustedes vean lo que son las maniobras diplomáticas, los jardines diplomáticos. Se firma un convenio de fomento y protección de inversiones con el Reino Unido en el 2002, que fue una maniobra inaceptable con el propósito de favorecer por parte de República Dominicana el reconocimiento de los espacios marítimos pretendidos por el Reino Unido, sin necesidad de llegar a un acuerdo de límite, solamente intercambiando notas diplomáticas. Una maniobra fina, que se pudo detectar porque algunos legisladores que habíamos estado en las Naciones Unidas, que habíamos estado involucrados en el tema, nos dimos cuenta de que había una trampa en un convenio que en sentido general era muy beneficioso, porque tener un convenio de fomento y protección de inversiones con un país tan importante como el Reino Unido, para un país como nuestro tiene su ventaja, pero aprovecharon y de contrabando le pusieron una cláusula que ustedes van a ver. Miren, el artículo primero de ese acuerdo establecía que con relación al Reino Unido, presten atención, incluía el territorio donde se aplicaba ese acuerdo de protección de inversiones, el mar territorial y cualquier área marina situada más allá del mar territorial del Reino Unido,
que haya sido designada o pueda ser designada en el futuro en virtud de la legislación nacional del Reino Unido, conforme al derecho internacional, como un área dentro de la cual el Reino Unido puede ejercer derechos en cuanto a suelo y subsuelo marino y a los recursos naturales y cualquier territorio que el presente acuerdo se extienda conforme al artículo, a la disposición del artículo 13. Fíjense que ellos estaban proyectando un acuerdo con República Dominicana, Turca y Canadá. Con respecto al territorio dominicano, ustedes ven la diferencia. Ahora miren lo que dice el artículo 13. ¿Qué número? El 13. En la fecha de entrada en vigor del presente acuerdo o en cualquier fecha subsiguiente, se podrán extender las disposiciones del presente acuerdo a los territorios de cuyas relaciones internacionales el gobierno del Reino Unido sea responsable, según se pueda concertar entre las partes contratantes mediante un intercambio de notas. Es decir, que para evitar una discusión de límites, en un convenio de fomento de inversiones se incluyeron esas cláusulas que hacían perfectamente posible que República Dominicana consintiera la soberanía del Reino Unido sobre esos espacios. Una maniobra brillante, pero el Congreso, las comisiones que estaban apoderadas de estos temas, nos dimos cuenta de lo que estábamos trabajando en eso y rechazamos el convenio de fomento de inversiones con el Reino Unido. Ricardo estaba ahí, lo recordará. Eso fue histórico. Todos los partidos, es decir, es el segundo acuerdo que se le rechaza al Reino Unido por este tema de los límites marítimos. Después se dio otro episodio que fue lo que ya definitivamente nos llevó a nosotros a una estrategia de aprobar la convención, la ley del límite marítimo, declarar el estado archipelágico, para que nadie en Cancillería, ni en el gobierno, en ningún gobierno, estuviera en condiciones de negociar a voluntad los espacios marítimos de la República Dominicana. Eso fue quizá el factor que, bueno, quizá no, eso fue el factor que decidió que tomáramos esa decisión, que tomáramos esa determinación de aprobar la ley yéndonos a la opción maximalista y claro, consciente de que los límites definitivos van a ser los límites que se acuerdan en los acuerdos que tenemos que discutir, pero con transparencia, sobre la mesa, conforme a derecho, sin ardides o maniobras diplomáticas que propiamente desdicen del tipo de relación que debe tener un país como el nuestro con el Reino Unido, que dicho sea de paso, fue el primer país que reconoció, y eso se puede agradecer a República Dominicana. En ese momento no era Reino Unido, era Inglaterra, pero fue el primero que reconoció a República Dominicana en su independencia de 1844. ¿Por qué no fuimos al estado archipelágico? Miren, nosotros teníamos la opción de una ley de límites conforme a los principios de equidad, basado en línea de base recta. Sin embargo, después de ver estos incidentes y otros más, como un convenio de intercambio de prisioneros que tenía cláusulas similares y que también fue rechazado, entonces tomamos la decisión de irnos a la ley que declara a República Dominicana Estado archipelágico. No fue un proceso improvisado, para que se conozca esto. Las dos comisiones apoderadas de la ley que yo sometí y de la Convención de los Derechos del Mar
una delegación visitó el equipo de la División de Oceanografía de Naciones Unidas, presidido en ese momento por la doctora Ann Manfred. Y durante todo un día estuvimos discutiendo la noción de Estado archipelágico en el caso dominicano y por qué no aprobábamos la convención. Entonces nos dieron toda la razón y lo único que dijeron fue que buscáramos apoyo técnico para hacer los cálculos que exige la categoría de Estado archipelágico y nos ayudaron. Por eso nos fuimos a Francia y con el apoyo de equipos de expertos franceses en oceanografía, de una compañía francesa integrada por oficiales retirados a la Marina Francesa. Entonces se hizo la propuesta de Estado archipelágico, que fue presentada primero en Naciones Unidas, en Nueva York, después en una reunión en Mónaco con el Instituto de Derecho Económico del Mar. Yo no pude ir a esa reunión, pero la comisión que fue acompañando al ingeniero Michelén ponderó muy bien la reacción que tuvo la propuesta en ese año. Entonces, finalmente se hace la presentación oficial de la propuesta, no de la ley, porque en ese momento no se había aprobado, en una reunión de Naciones Unidas, en la Conferencia de Limitaciones Marítimas de las Naciones Unidas en el año 2004. En ese momento, el presidente Mejía, yo le pedí que nombrara al ingeniero Michelén para que representara a la República Dominicana en la presentación. Ya habíamos ido a París, una misión de diputados, nos habíamos reunido con los expertos, nos habían dicho, plantéenla, que es una posición que se puede defender. Y entonces fuimos a México y se planteó. Solamente se planteó para que la comunidad del Gran Caribe conociera esa iniciativa, esa visión de República Dominicana. Conforme a Naciones Unidas, los estados archipelágicos están conformados por uno o más archipiélagos insulares que pueden optar por la categoría de estado archipelágico. Eso incluye isla o parte de isla. ¿Cuál es la gran ventaja que ofrece la categoría archipelágica? Ustedes lo van a ver bien en el mapa. Tiene la ventaja de que amplía los espacios de los países insulares y le da más acceso a los recursos vivos y no vivos contenidos en las aguas archipelágicas y sobre todo en la zona económica exclusiva, la plataforma continental, que se calcula a partir de la línea de base archipelágica. Miren, por ejemplo, esto es una formulación teórica de lo que es un estado archipelágico. Ustedes ven ahí que es un archipiélago bastante complejo porque son varias islas. Las islas tienen que estar interconectadas. Islas, emersiones, parte de isla, esa es la definición. Interconectada por la línea de base archipelágica. El mar territorial se calcula a partir de esa línea. Igual zona contigua, zona económica exclusiva y plataforma continental. Implica entonces, estos son aguas archipelágicas de plena soberanía, incluido el espacio aéreo, lo cual implica más derechos. Entonces, aquí está en el artículo 49 y 50 y otros más, no voy a detenerme, la explicación del estado archipelágico. Sí, quiero ahora destacar que tiene que darse una relación parte tierra, parte agua, de 1,1 en el mínimo y de 1,9 en el máximo. Si una parte de tierra por una parte de agua, mínimo una parte de tierra, 9 partes de agua máximo. Miren aquí, y vamos ya casi avanzando. Aquí ustedes tienen, este era el límite
el límite de la ley del 77. Ahí mismo se trazó el convenio, con unas pequeñas, ligeras modificaciones. Es decir, que a partir de ese territorio pequeño que está ahí, ellos iban a tener un espacio equivalente al nuestro, porque estaban buscando un principio de equidistancia, que era algo ya superado, y no un principio de equidad. Con la propuesta que se aprobó de Estado archipelágico, vemos, esta es la línea de base archipelágica, usando los bancos, las emersiones en baja mar, si se colocan instalaciones, faros, se construyen islas. Fíjense lo que están haciendo los chinos están construyendo espacios. Ahí ustedes ven que esa es la línea de base archipelágica, Banco del Pañuelo, Banco de la Plata, Banco de la Navidad, que es un punto de discusión, y luego baja aquí. Aquí no hay ampliación, sí hay una corrección, porque no se usó Isla Mona para trazar zona económica exclusiva, sino Isla San Juan. Y buscamos equidistancia con Isla San Juan porque la costa este nuestra y la costa de Puerto Rico son proporcionales. Entonces lo justo es que sea proporcional. Pero eso significaba por lo menos 5.000 kilómetros de esta zona, donde, lo que llaman plataforma de Yuma, donde hay posiblemente potencial hidrocarburos. Aquí ya ven un mapa más completo. Esta era la frontera anterior. Los espacios ganados en agua archipelágica son todo esto, eso que ustedes ven ahí, y a partir de esa zona, todo esto. Así que entramos propiamente en el centro mismo de lo que se conoce como el Triángulo de las Bermudas. Y ahí no está planteado el tema de la extensión de plataforma continental, que es un trabajo que está pendiente de hacer. Miren, cuando nosotros hablamos de Estado archipelágico, mucha gente dice, bueno, pero es que nosotros somos una media isla. Jamaica es una isla más pequeña que República Dominicana, y se definió el Estado archipelágico a partir de unos bancos, de Peter Bank, con unas emersiones. Ahí construyeron unos faros. Todas esas son aguas archipelágicas, y su zona económica exclusiva empieza a calcularse a partir de esta línea, no a partir de la costa. Esta zona, obviamente, es una zona que ellos están explorando para fines de hidrocarburos, pero ganaron un espacio muy superior en términos de derechos al que hubieran tenido si usan la otra delimitación. Miren aquí, nosotros estamos usando esta zona como agua archipelágica, y a partir de ahí hacemos el mismo cambio. Estado, y eso es Jamaica. Cuba se declaró Estado archipelágico, pero no le daba la relación tierra-agua. Estaba por debajo de 1:1. Entonces no podía. Pero se declaró por ley. Aquí ustedes ven los 22 estados del mundo que son estados archipelágicos. La mayoría y los más importantes están en el Pacífico. En la zona del Caribe hay varios. Como pueden ver, aquí hay diferencias importantes. Tenemos de territorio 48.000 kilómetros. A eso habría que adicionarle, para tener mayor espacio, incluso de soberanía, porque son aguas interiores o archipelágicas, 50.000. Ampliamos en la ley de 6 millas a 12 millas, que representó una expansión de casi 12.000 kilómetros de plena soberanía. La zona contigua no valió mucho. Sin embargo, la zona económica exclusiva sí valió, a partir de la delimitación archipelágica, porque de 240.000 kilómetros dominicanos, ¿qué hicimos nosotros
para que se vea que esto se llevó con parsimonia, con calma y con responsabilidad. Antes de aprobar la ley de Tahuachipelay, después de la conferencia de México, en el noviembre de 2006, ya en México habíamos convocado, le habíamos pedido a la cuarta plenaria de delimitaciones marítimas de Naciones Unidas para el Caribe que sesionara en República Dominicana. Entonces ahí se hizo un gran encuentro en República Dominicana, pero cosa del destino. Nosotros que éramos los anfitriones no pudimos plantear las posiciones nuestras. ¿Cuáles eran las posiciones nuestras? No era la de la tesis del Estado Chiquelaje, era acogernos a la plenaria de delimitaciones marítimas para que en ese ámbito discutiéramos con Estados Unidos y con el Reino Unido los límites marítimos. ¿Cuál era la ventaja de ese paso diplomático? Acompañamiento político, porque no es lo mismo discutir con el Reino Unido y Estados Unidos solo que discutir en compañía de Colombia, México, que tiene una buena tradición, Venezuela. No digo los amigos del CARICOM porque no nos quieren mucho y además ustedes saben que están bajo influencia británica, pero nosotros definitivamente ganábamos con ese paso. Ese paso suministraba recursos de financiamiento de estudios técnicos y sobre todo lista de expertos asesores por el Reino Unido y hasta por Japón. Resulta cómico porque oír que ellos se estaban quejando del expansionismo marítimo de República Dominicana. Es decir, las potencias marítimas se estaban inquietando y protestando por el expansionismo marítimo de República Dominicana. En ese proceso se rechazaron 3 acuerdos que ya he mencionado. Se logró algo muy importante, y la doctora Aguilar, que está aquí, nos ayudó mucho, igual que el ingeniero Michelén, a solicitar la rectificación a las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas habían dejado el acuerdo que no había sido ratificado, que había sido retirado del Congreso, lo habían dejado en la página de Naciones Unidas. Ustedes saben que en política internacional, en diplomacia, estas cosas cuentan. Estas cosas cuentan. Cuando un Estado no es diligente en la reivindicación de su espacio, eso trabaja contra su derecho. Entonces, la gestión desde el Congreso ayudó a que se retirara de la página de Naciones Unidas un acuerdo que fue firmado y que nunca fue ratificado. Eso se acogió. Se aprobó, y esto es sin precedentes, con declaraciones interpretativas. La doctora Aguilar, que está aquí, le hago el reconocimiento, nos ayudó a formular las declaraciones interpretativas. 2 comisiones trabajaron estos temas. La ley de límites la trabajó una comisión encabezada por la doctora Niceló Marte de Barrio, que fue vicecanciller, y la Comisión de los Derechos del Mar la trabajó la Comisión de Relaciones Internacionales, presidida por la colega Minú Tavares. Quiero enfatizar, todo esto se pudo hacer por apoyo de todas las fuerzas políticas. La misma ley de límites se aprobó, y quiero decirlo aquí, por el respaldo que, a pesar de las diferencias que hemos tenido políticas históricas, nos dio el Partido Revolucionario Dominicano, que en ese momento tenía el control del Senado de la República. Se aprobó en el Senado por gestiones del ingeniero Ramón Albuquerque y también del licenciado Andrés Bautista.
uno como presidente del PRD y otro como presidente del Senado. Igualmente en la Cámara de Diputados, tanto la diputada Lila Albuquerque siendo presidenta como el diputado Alfredo Pacheco nos dieron respaldo para poder lograr eso. Hay muchas cosas que yo no las voy a mencionar, irán a un libro, porque son las interioridades de todo este proceso cargado de maniobra, uno espera que las maniobras vengan de lo contrario, y vienen, pero la verdad es que resulta a veces indignante y doloroso que vengan de gente de aquí, de funcionarios civiles y militares. El Congreso aprobó esas declaraciones. Cosa curiosa, se mandó la ratificación, pero las declaraciones interpretativas no las han mandado. Todavía es la hora que no se han mandado. Y uno dice, pero ¿y cuál es la resistencia? ¿Cuál es el problema a ejercer mínimamente el músculo de la soberanía? Ese es el problema nuestro, que se ve en este campo y se ve en muchísimos otros campos. Estos mismos problemas que tenemos ahora con Haití y la comunidad internacional tienen que ver con eso, con esa vacilación, con esa ambigüedad, con esa irresponsabilidad. Se creó la Comisión Permanente de Asuntos del Mar en la Cámara de Diputados. En el Senado no se ha creado, pero es muy importante que, siendo un país marítimo, tengamos una visión marítima y que el Congreso tenga una instancia que estudie todo esto. Se constituyó por ley la Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos, que es una institución de coordinación de todas las instituciones que tienen que ver con la política de mar. La Marina, Medio Ambiente, Industria y Comercio, están también instituciones muy diversas como la Liga Naval, del ámbito académico, esa parte falta por desarrollar. Algo muy importante, porque ustedes dirán, bueno, pero eso es discusión legislativa, eso son papeles, eso son discursos, no. En paralelo se han impulsado importantes programas de exploración de los fondos marinos dirigidos a detectar especialmente recursos energéticos y mineros. Y quiero mencionar 3 expediciones que se han desarrollado a partir del año 2009, en la que todas las instancias del Estado, especialmente la Dirección de Minería, el Servicio Geológico, la Marina de Guerra, Medio Ambiente, el Congreso Nacional, han jugado un papel importante. Esos barcos de investigación oceanográfica que han participado son 3. El Espérides, un barco de Estado español; el Sarmiento de Gamboa, un barco de Estado español, todos con los instrumentales de investigación oceanográfica más avanzados; y el Atalante, un barco de investigación oceanográfica francés, que hizo una exploración en parte del territorio, pero que su destino final era la exploración de las costas haitianas. Lo incluyo porque salió del puerto Santo Domingo, exploró parte de la costa nuestra en estudios geofísicos, fue auspiciado esto por la Universidad Francesa y el Instituto Francés del Petróleo. Igualmente se aprobó algo muy importante, y lo digo aquí en este ámbito académico, es la Ley del Servicio Geológico Nacional. Si hay, uno quiere las leyes como criaturas, son como, yo tengo 3 hijos maravillosos, una cosa maravillosa, pero cuando uno aprueba leyes, uno siente como una relación también de paternidad. Y
a mí me tocó impulsar el Servicio Geológico Nacional, que es una institución clave para el desarrollo de cualquier país, aquí muy incomprendida. Debería ser, teniendo el acervo de información que tiene, que probablemente pocos países de la región tienen más información georreferenciada, cartografiada de sus recursos en el suelo y subsuelo, que es República Dominicana. Se lo digo porque todo eso se ha logrado con programas de cooperación europeos, CIMIN 1, CIMIN 2, pero también en este caso, como nos tocó impulsar esto, hicimos un solo trabajo para que el Servicio Geológico Nacional incorporara la visión de mar, porque de eso se trata, de que el país tenga una visión orientada al mar. Y finalmente se logró algo también importante, que fue la reintegración de la membresía y fortalecimiento de los vínculos con la Organización Marítima Internacional, que lo habíamos virtualmente perdido con la ONU. Gracias a gestiones de Anamar, ahí se pudo lograr algo importante para apoyar incluso la labor legislativa, la aprobación del Código Marítimo que está pendiente, y de convenciones muy importantes para que el país, que tiene 14 puertos, se aproveche de la posición geográfica, estratégica, central que tiene. Agenda pendiente, hay que difundir los contenidos de la ley, lo que estamos haciendo ahora, que debería ser parte, de hecho, algunas instituciones lo hacen, pero debería ser parte de la visión del Estado, porque lo manda la Constitución, porque lo manda la Estrategia Nacional de Desarrollo y porque lo manda el interés nacional. Se necesita una comisión de alto nivel para la discusión del límite marítimo pendiente. Yo, siendo legislador, le envié al presidente Medina, y ya se lo habíamos planteado al presidente Fernández, una propuesta de creación de una comisión de Estado para discutir los límites marítimos pendientes, que son con Estados Unidos, con el Reino Unido, con Holanda y con Haití. Esto no es algo improvisado. Nosotros en ese proceso nos acercamos a los mejores asesores del mundo, los expertos del mundo. El doctor Paul Reisler ha dado varias conferencias en República Dominicana, ha sido el abogado más exitoso ante el Tribunal Internacional de Justicia. Ha sido le ganó un pleito a Estados Unidos siendo norteamericano, defendiendo a Nicaragua, y ahora mismo recientemente acaba de ganar un diferendo de límite de Nicaragua con Colombia, que ha dado origen a muchos problemas en la región. Bueno, fue contactado para que fuera asesor, y junto con otro equipo igualmente importante para una discusión de Estado. Eso está pendiente. Igualmente que está pendiente la participación de Faro y otras instalaciones análogas. Aquí hay muchos navegantes en estas primeras filas, aunque ya hay mucho instrumental para navegar sin los métodos convencionales, todo Estado responsable de su espacio tiene la obligación, el deber de tener un sistema de señalización en las zonas de navegación. Lamentablemente aquí en eso tenemos déficit. Hay 29 instalaciones. Creo que la mayoría ahora mismo no están operando. Por lo menos hasta hace unos años, no sé si ha cambiado, pero hasta hace un par de años no estaban operando, independientemente del valor que tienen para el desarrollo del turismo, porque muchas de esas instalaciones, muchos de esos faros, tienen valor histórico o tienen un valor turístico como punto de turismo de visitación. Son espacios enormes, hermosos. Solamente hay que ver el faro de Cabo Francés Viejo. Eso es hermosísimo.
Hay que lanzar una gran ofensiva diplomática entre los países de la región del Gran Caribe para explicar los contenidos y alcance de esta ley, y así dar a conocer las disposiciones nuestras, la contratación de asesores y expertos, ya lo mencioné, formar personal administrativo y programa de becas en oceanografía, derecho del mar y administración pública oceánica. Ahora mismo la Universidad Católica Madre y Maestra acaba de dar apertura al Centro de Estudios Marítimos. Pues una propuesta, como yo soy profesor de esa materia, me tocó auspiciar el Centro de Investigaciones de Estudios Marítimos esta información. Esperamos trabajar con todas las universidades, porque este es un tema nacional, y que la universidad incluya este tema no solamente en el tema de derecho, sino en muchos otros campos. Aquí el ingeniero Sagredo, que ha trabajado en energía de mar y que eventualmente puede dar una charla sobre el potencial que tiene el mar para la generación de energía. La preparación del mes del mar se ha estado haciendo tímidamente, pero hay mucho por hacer. La convocatoria a una reunión de los estados archipelágicos del mundo, eso, no quedarnos al margen de ese grupo, porque los estados archipelágicos tienen retos muy grandes. Ahora mismo, hace 2 días, acaba de desprenderse una zona del Ártico. Los informes que hay, nos lo dijo Kofi Annan cuando vino a República Dominicana, el anterior secretario de Naciones Unidas, indican que los sistemas insulares del Caribe van a ser muy impactados por el aumento de los océanos. Aunque Osiris León nos dice que el asunto no es tan grave porque los océanos están subiendo, pero la isla de Santo Domingo está también emergiendo en muchas partes. Entonces hay que ver si los océanos crecen más que la emergencia nuestra. Eso es un tema que vale la pena investigarlo. Pero lo cierto es que esa noción de estado archipelágico se va a redefinir, y esto tiene muchas implicaciones para los fines de delimitación. Hay un estudio pendiente que el ingeniero Miquelén incluso ha ido avanzando sobre la posibilidad de extensión de la plataforma continental más allá de las 200 millas. De acuerdo a la Convención de los Derechos del Mar, los estados podrían tener posibilidades hasta 360 millas, y eso es mucho. En el caso nuestro, si los números dan, nos podríamos meter en el centro mismo de la zona que se conoce como el Triángulo de la Bermuda, y además hay necesidad de hacer un inventario in situ de los fondos marinos. También es necesario, y aquí quiero hacerlo, por lo menos fue una iniciativa que nosotros impulsamos, que la mantenemos con el apoyo de la Liga Naval, y es que el país cuente con un buque escuela de investigación. En algún momento futuro tendrá que hacerse, y propusimos que llevara por nombre el nombre de un gran navegante de la República Dominicana, el almirante de Luis Caballero. Hay un barco en la Marina que tiene ese título, pero aspiramos que ese barco tenga ese título. La aprobación del Código Marítimo y la reivindicación, y esto es lo último, pero igualmente importante. ¿Cuántos de ustedes saben? Fíjense, esto es un tema tan impactante. En la Convención de los Derechos del Mar, todos los países tienen derecho a un área de 150.000 kilómetros para exploración de los fondos marinos en la zona internacional de los fondos marinos, buscando nódulos polimetálicos. Y a los 30 años máximo tienen que entregar el 50%, con el pago solo de $500.000. Con $500.000, es decir, que son aproximadamente 25 millones
de pesos. 25 millones de pesos se va en un meeting de campaña o en una visita sorpresa. Con 500 mil dólares, República Dominicana tiene derecho a una extensión de 150.000 kilómetros. Obviamente no vamos a explorar nosotros, tenemos que hacer alianzas con estados que quieran explorar o con compañías que quieran explorar. Dice la expresión popular que el que llega adelante bebe agua limpia. Ahora mismo, hasta el año pasado, hicimos, el doctor Eusebio Lopera hizo una presentación en el Ministerio de Energía. Habían 11 estados en el centro del Pacífico. El único estado latinoamericano que estaba ahí era Cuba. Después todos los otros son países en desarrollo que buscaron una alianza con países de gran tecnología y de muchos recursos para la exploración de los fondos marinos. En el futuro, la humanidad va a depender mucho de estos recursos. Tener 81.000 kilómetros ya para extraer nódulos polimetálicos, otras ferromanganosas o estructuras sulfurosas con oro, plata, aún sea en el Pacífico o en el Índico, que es un derecho nuestro. Y los derechos hay que ejercerlos, hay que reivindicarlos. Aquí ya unos mapas ya de las campañas, esto fue traído del plan de campaña de la campaña del programa Geosprit del 2005. Ahí, como ustedes ven, ese es un programa conjunto que involucra a Estados Unidos, que involucra España, que involucra Francia, para la exploración de los fondos marinos. Ahí, por ejemplo, estos son parte de los datos de las campañas que se estaban haciendo, de las áreas que se iban a explorar. Una parte de esos datos están en República Dominicana. Hay que seguir reivindicando esos datos. Aquí, como ustedes pueden ver, ahí eso también tiene un interés importante para el estudio de la geología. Aquí está chocando la placa Norteamérica con la placa Caribe. Hay una zona de subducción. Recuerden que somos un mini continente. No es una casualidad que aquí, en este punto, esté la mayor altitud de todo el Atlántico, de toda la costa este del continente. Ni es tampoco una casualidad que esté la mayor profundidad del Atlántico. En la fosa de Puerto Rico, antiguamente conocida como la fosa de Milwaukee. Cuando yo estudiaba geografía, lo que estudiábamos era la fosa de Milwaukee. Con el paso del tiempo, parece que los puertorriqueños se movieron más rápido y consiguieron el cambio de designación. Realmente no hemos podido determinar por qué se llamó fosa de Milwaukee. Ahí ustedes ven área de interés de exploración. Esa es una vista, una imagen del fondo marino de toda la República Dominicana. Como ustedes ven aquí, ahí en esa zona, hay, vamos a ver si, aquí, en esta zona, hay una estructura de alto interés, de muy alto interés, a los fines de determinar si tenemos o no tenemos hidrocarburos. Igualmente, en esta zona de la bahía de Ocoa, donde sí se sabe que hay una estructura con un importante potencial, y en la última investigación que hizo el barco Sarmiento de Gamboa determinó desde Montecristian, Puerto Plata, hay estructuras que son interesantes y que deben ser objeto de más exploración a los fines de determinar si tienen petróleo o gas. Entonces,
Esta es una vista, imagen del fondo marino en torno a República Dominicana. Ustedes ven la cadena de montañas. Esa es una cadena de montaña. Esa es la plataforma de La Baja, al norte nuestra. Esas emersiones que están ahí son las que usamos para las delimitaciones de la condición archipiélaga. Sabemos que hay unos puntos de discusión que son quizás las posiciones débiles nuestras, pero seguro que las posiciones débiles nuestras son mucho más fuertes que las posiciones débiles que tienen los británicos en sus pretensiones de espacio marítimo frente a la República Dominicana. Muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a tener un momento de preguntas y respuestas. Vamos a limitar